¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro, por supuesto, en agricultura. Siempre hasta ahora, usted ya lo sabe, en simultáneo también en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, por supuesto, con el dueño de la pizarra ya instalado, con un elegante chaquetón, yo diría medio petróleo. ¿Cómo le va, don Pedro? Medio petróleo. ¿Cómo está, Eugenio? ¿Es petróleo o es un problema de luces? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bien. Gracias por acompañarme. Mira, te paso el dato, pero... Perdón. Sí, te paso el dato ahí si quieres de la tienda. Está bonita la chaqueta. Sí, ahora si alguien nos quiere auspiciar y nos vamos cambiando toda la semana de tenida, podríamos modelarla, eso no hay problema. Sí, estoy como Julio César Rodríguez, no cambio nunca el... No, pero gracias por toda la sintonía que nos han dado. Hemos tenido una sintonía enorme, ¿eh? O sea, oye, nos ha ido muy bien. Los últimos capítulos están creciendo muchísimo. Estoy muy impresionado también respecto del interés de la gente por enterarse respecto de la ley Karin. Sí, ese tema estuvo bien interesante, la reforma previsional. Y el tema hoy día te podría asegurar que va a traer mucha atención también, porque uno, lo vamos a partir en dos partes con nuestro invitado, que te dejaré después que tú lo presentes. Un tema súper contingente, muchos problemas. Tuvieron personas con el último evento meteorológico y los cortes de luz, y también especialistas en tema de pensiones. Así que exacto, como tiene ambas especialidades y ambas cosas se están pasando en simultáneo, dijimos, ¿a quién podemos traer que sepa de pensión y que se maneje con el tema de la luz? Y dije, se me iluminó la ampolleta. Miguel Pelayo, ¿cómo estás, Miguel? Bienvenido una vez más, abogado, por supuesto, especialista en todas estas materias. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias, Eugenio, gracias, Pedro, por estar aquí. Sí, pues había estado hace como un año, un poco más de un año. Claro. Un poquito más de un año, sí. Sí. O sea, te fuiste a Inglaterra a terminar un... Eso te iba a preguntar, la vez anterior pasaste así como estuviste un par de días en Santiago y aprovechamos tu estadía acá, ya de vuelta en Chile ya. Ya de vuelta en Chile, ya instalado acá. Ah, ¿y estás trabajando dónde? Estoy trabajando en Arteaga Corsiglia, ahí me incorporé al área regulatoria y vemos varios temas, entre ellos temas de energía e infraestructura, así que muy contento de estar en este nuevo equipo. Súper contingente el tema. Yo te voy a partir preguntando, súper ignorante del tema eléctrico, para que las personas que nos vayan siguiendo también puedan ir entendiendo la temática desde un comienzo. Entiendo que en materia eléctrica hay una gran distinción o separación entre las entidades o empresas que generan electricidad y las que distribuyen electricidad. Y entiendo que la problemática ha estado este último tiempo en lo que son las que distribuyen y no tanto en las que producen energía. ¿Es así como se regula o cómo está el mercado en el tema de energía? Sí, de hecho, esa es básicamente la distribución. O sea, por una parte tenemos la distribución eléctrica, que es que la energía eléctrica llegue a la casa, al consumidor final, a la señora Juanita, como se dice coloquialmente. Y tenemos las empresas de generación, que no necesariamente se ubican en los pueblos urbanos. Hay algunas centrales que están cerca a los centros urbanos, pero muchas de ellas no están ubicadas cerca de los centros urbanos, que son las que generan la electricidad. Y aparte hay un segmento que se llama transmisión, que es, por así decirlo, la carretera que lleva la energía desde la generación a los centros donde se consume. Esos son los tres grandes que segmentos. son los cables de alta tensión que uno ve. Claro, que uno ve cuando va en la carretera y uno ve esas grandes líneas. Eso es la transmisión, es como la columna vertebral del sistema. ¿Ya? Y esto vendría siendo la distribución que llega al cliente final, a la casa. Eso te iba a preguntar. Entonces, el cliente, o sea, uno en la casa, uno recibe la cuenta del que distribuye. Exactamente. Y ese que distribuye le compra al que genera. Exacto. Y de hecho, es una buena pregunta porque se ha generado esta idea de que pareciera ser que como la distribuidora es una empresa privada, hace lo que quiere. Y la verdad es que no. Entre comillas, porque CGE es una empresa estatal china, y Enel es una empresa creo que mayoritariamente sigue siendo italiana, sí, del Estado italiano. Entonces, como dicen que son privados, pero son privados. O sea, para efectos de Chile son privados, más allá de quiénes son los propietarios. O sea, que finales. es una multinacional con multipropietarios, pero el propietario mayoritario en ambos casos sigue siendo el Estado italiano y el Estado chino. Claro, pero al margen de quién es el propietario final, porque no son las únicas dos distribuidoras, hay más distribuidoras a lo largo del país que tienen distintas zonas en las cuales distribuyen energía eléctrica, algunas más grandes, otras más pequeñas, incluso hay cooperativas eléctricas que sirven espacios en zonas menos pobladas, menos densamente pobladas, y prestan servicios de distribución eléctrica al cliente final. Pero es interesante lo que tú mencionas sobre cómo adquieren la energía que finalmente venden, porque eso es un proceso que está regulado en la ley y está regulado de modo que lo que finalmente consumen las personas en sus casas como clientes finales sea el mejor precio posible, y eso se hace a través de unas licitaciones de suministro eléctrico que ya llevan más de 10 años en el sistema dando vueltas, y que básicamente lo que hacen es decirle a la distribuidora a través de un proceso donde la autoridad interviene: agreguemos toda la demanda proyectada hacia futuro y vamos a licitar
esta cantidad de energía para obtener el mejor precio posible. Perfecto. Y eso se ha ido aplicando desde el 2013 en adelante a través de un proceso regulado. Entonces, finalmente, la tarifa que se paga respecto al componente energía ya tiene una regulación. Ya, Y otra cosa que tiene que ver cómo te llega la energía a la casa también tiene una regulación. Bueno, esos son dos temas que van en paralelo, porque ya vamos a hablar del tema del precio, que Sí, claro. va a ser el dolor de cabeza que viene, pero la urgencia es que hay mucha gente, yo no sé si a esta altura del partido habrá gente a la que todavía no le habrá llegado la energía eléctrica, pero la verdad es que tuvimos mucho tiempo con severos problemas y obviamente cuando ocurren estos problemas pasan dos cosas. Uno, primero no busca el culpable. Y el culpable aquí como que todos se tiran la pelota. Algunos le tiran la pelota a los municipios porque no podaron los árboles, otros le echan la culpa a la empresa distribuidora porque no se preocupó de la mantención del sistema, porque no pusieron en su momento los postes necesarios para reponer el servicio. En fin, está la búsqueda del culpable por una parte. Y por otro lado está la gran pregunta de, bueno, el culpable tendrá que compensar por estos días. Respondamos a dos cosas, Miguel. A ver, primero, quién es el culpable es difícil saberlo hoy día. O sea, una de las cosas que pasa, y yo El viento. entiendo... Está claro que el viento fue el que, Claro, ese es el factor que generó el tema. climático. Eso es, pero claro. ese es el factor climático que te genera finalmente el problema de suministro. Ahora, ¿cuáles son las causas? La verdad es que hoy día decirlo y decir esta fue la causa específica que afectó el suministro en tal o cual lugar es difícil. Yo no me aventuraría a decir que la culpa es de tal actor, pero sí creo que acá lo que corresponde es poner paños fríos, poner la pelota al piso. Vivian Lalota hace poco, que sabe el tema, escribió una carta donde ella decía, primero, que no necesitamos sacar leyes express apresuradas, y segundo, que acá existe regulación, existen autoridades, está la superintendencia, que cumple un rol de fiscalización y supervigilancia. Los municipios también tienen competencia en materia de mantener los árboles, para que son muchos de ellos son los que se cayeron sobre las líneas. También está el tema de los cables que no se han retirado, donde evidentemente existe una responsabilidad, en este caso de empresas de telecomunicaciones, que por lo demás han dicho, oye, pero no tenemos claridad porque hay un reglamento que no se ha dictado. Nuevamente hay un tema que se mezcla con la autoridad, y en último término, lo primero que salta a la vista es decir, bueno, la empresa distribuidora hizo todo lo que tenía que hacer, no hizo lo que estaba obligada a hacer. Eso no lo podemos saber hoy día. Solo para darte un dato, lo que pasó en mayo, hace que hubo unos cortes de luz, recién hace 1 o 2 semanas atrás, la Superintendencia de Electricidad y Combustible formuló cargos respecto a eso. No significa que lo sancionó, le dijo, mire, estas son las infracciones que usted cometió, esta es la sanción. Y luego viene un proceso donde la empresa, en este caso, tiene el derecho a defenderse, a controvertir lo que le señala el regulador, y eso finalmente termina con una sanción de multa y lo que corresponda en otras materias. Ya, Y pero la aquí segunda ahora pregunta, el gobierno lo que está proponiendo básicamente es quitarle la concesión a Enel. O sea, dio un paso. ¿Eso es factible? Un O sea, paso eso se puede significativo. hacer, porque yo entiendo que estas licitaciones, a diferencia de otras, no son con tiempo. O sea, cuando a ti te hacen una licitación en materia eléctrica es como permanente. ¿Se pueden quitar? O sea, ¿la ley contempla formas de quitarlo? O sea, primero la ley tiene el artículo y lo dice. Ahora, ese artículo, que yo sepa, y varios expertos han hablado de esto, no se ha aplicado en la práctica. Eso es la primera cosa. Ahora, ¿qué es lo que hizo el ministerio? Más que definir que vamos a terminar la concesión, inició un proceso donde le pregunta a la Superintendencia de Electricidad y Combustible si se configuran infracciones que ameriten proceder con todo lo que viene después. Eso es la primera cosa. Hoy día no es que hayan dicho se revoca la concesión, sino que el oficio que dicta el ministro a la superintendencia es, digamos, dónde estamos. Pisemos un terreno firme, investigue. Entonces, primero, eso no está finiquitado. O sea, no hay un movimiento claro en esa dirección. Y eso coincide con lo que ha dicho el ministro también. Igual mencionar, decir, comunicar, le vamos a quitar la concesión a Enel, es un punto comunicacional importante. Pero bien lo dices tú, un punto comunicacional. Yo creo que acá la autoridad ha tratado de alguna manera de gestionar, no voy a hablar de la parte política porque eso evidentemente ha estado en parte de la discusión, pero ha tratado de gestionar la crisis, ha tratado de coordinar con las empresas han tratado de hacer lo que han podido. Recordemos que fue un fenómeno climatológico excepcional, fue como un huracán grado 1 que vivimos en Santiago. La pregunta es si la regulación y la infraestructura la tenemos desarrollada para ese tipo de eventos que ocurren muy excepcionalmente, o vamos a tenerla desarrollada para los eventos que ocurren de manera regular. Pero yendo al punto concreto, de que se puede hacer, la ley lo dice. Ahora, que sea practicable, yo lo veo muy difícil.
Primero porque implica poner fin a un contrato que hoy día está vigente. Segundo, porque implica todo un procedimiento que hoy día no está finalizado. Insisto, acá no sabemos quién es el responsable. Arribar a la conclusión de que acá hay una infracción que amerita esta sanción, que es gravísima, no me parece ser que sea la solución. Y lo último tiene que ver más bien con cuál es la señal que yo le estoy dando a los otros actores que participan en estos mercados. ¿Es la señal correcta? ¿Le estoy diciendo que vamos a cumplir o no vamos a cumplir? Yo creo que acá lo principal es poner, como digo, paño frío, la pelota en el piso, saber cuáles son las infracciones, qué es lo que se puede hacer mejor, qué es lo que podemos aprender y qué es lo que podemos hacer mejor a futuro. Ahora, la tragedia es que la próxima semana va a llegar la cuenta. ¿Y qué hace la gente a la que le va a llegar la cuenta? Le van a cobrar, no sé, Va a llegar más alta, pero 30, 40, 50 lucas y oye, pero le tuviste 10 días sin luz. Eso es por otro motivo, Eugenio. Que no, está bien, pero la gente, te estoy diciendo, la gente que nos está escuchando va a recibir la cuenta y le dice que tiene que pagar 50 lucas. Voy a pagar 50 lucas cuando me tuvieron 10 días sin luz. Entonces, ¿qué compensa eso? Bueno, hay indisponibilidades que se compensan y eso ya está regulado. Y además hay que hacer presente que, por ejemplo, el CERNAC hace poco, a propósito de un corte previo que hubo, entró en negociaciones con la empresa de distribución y negoció finalmente que se diera una compensación que se refleja en la cuenta. Ahora, yo creo que lo principal es, como te digo, ver cómo eso se va a reflejar y eso es tarea también de las autoridades, de informar y transparentar a las personas cómo funciona. Porque al final de cuentas, efectivamente, lo que tú dices es correcto. Alguien tiene que pagar esto, yo no voy a pagar un suministro que no existe y eso no se le va a cobrar. las consecuencias del suministro. ¿Cuántas pymes perdieron sus productos? La gente que compró cosas en el refrigerador que se echaron a perder. O sea, hay una serie de perjuicios anexos al mero corte nomás. Sí, ahora el tema de la cuenta, recapitulando un poco para atrás, ahora sube porque no subió antes. O sea, yo entiendo que durante un buen tiempo, primero en la pandemia y luego al comienzo del gobierno del presidente Boric, se pateó la subida de precio y cuando uno no paga, alguien soporta ese no pago. ¿Quién ha soportado este no aumento de los precios? ¿Las distribuidoras, las generadoras? ¿Dónde está o sea, alguien tiene que poner la plata mientras tanto los precios no estaban congelados, ¿no? A ver, a nivel conceptual, primero hay dos leyes básicamente que crearon este mecanismo de estabilización de precios para evitar el alza de la cuenta de la luz. Y esa alza se verificaba producto de que entraban nuevos contratos en servicio. Ahora, ¿quién ha pagado la cuenta? La pagaban las generadoras básicamente, que no podían aumentar, por así decirlo, los cobros, y mientras tanto se congelaban los precios. El costo de eso hoy día se tiene que sincerar, que es lo que se está discutiendo, cómo podemos sincerar ese costo, pero hay que hacer una distinción, creo yo, que es importante. La primera ley de precio, que se llama la IPEC 1, fue una ley que se hizo en un contexto distinto y por una entidad distinta. La segunda ley, yo creo que un poco más discutible el contexto en que se realizó y es donde finalmente se generó el mayor grueso de la deuda que hoy día está. Pero de eso hay que arreglarlo porque también tiene que ver con la confianza en las reglas del juego para los distintos actores. Y eso, mientras más confianza y mejor funcione, mejor es el servicio para todos. La deuda estaba como en 6.000 millones de dólares, ¿no? La deuda creció muchísimo. Te voy a dejar plantear la pregunta, pero para que la pienses ahí y después nos das la respuesta. ¿En cuánto tiempo más podríamos esperar que estos cambios hiciesen que el valor de la luz bajara y no siguiera subiendo? Buena pregunta. La contesta Miguel Pelayo al regreso de la siguiente pausa. Antes déjame contarte que nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y en AFP Plan Vital saben lo que buscas en una AFP, ser los primeros en rentabilidad, que tenga la menor comisión en cuenta 2 y que no te cobre comisión cuando te pensiones. Por eso te dan todo eso y te dan motivos de confianza. Cámbiate con confianza a AFP Plan Vital. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Estamos en Simple en la pizarra de Pizarro. Una pausa y ya estamos de vuelta. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones.
¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsionario. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/sumate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con consultas médicas desde 990 pesos sin tope. Convenios dentales, kinesiología y clínicas móviles de salud. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Estamos de vuelta en Siempre la Pizarra de Pizarro en Agricultura. Mira el leoncito de Plan Vital. Leo está aquí. Mira qué lindo se ve. Usted que no está viendo nuestro canal de YouTube, ahí está listo con la camiseta puesta y todo. Así que la semana pasada me lo trajeron y no lo saludé. Así que de seguro mi hijo me lo va a pedir. Es muy lindo el león, ¿o no? ¿O a usted le gusta otro león? Un león azul, pero también. Pero todos los leones son bonitos. Bueno, estamos con Pedro Pizarro, el dueño de la Pizarra, con Miguel Pelayo, por supuesto, abogado especialista en temas de pensión. Y vamos a hablar de las pensiones, pero hemos estado hablando con él respecto del tema de la luz y Pedro dejó la pregunta clave, porque yo me acuerdo que se habló mucho en su momento de la promesa, no, mira, con las energías renovables tenemos una gran... va a bajar la cuenta de la luz. Y matanga. Sí, porque es que parece que con todo este proceso de haber congelado los precios y de haber ir generando una deuda de intereses y cosas, la expectativa a corto o mediano plazo de que la luz pueda bajar no se ve muy factible. A ver, ahí hay que explicar una cosa antes, ¿ya? Y que es compleja. Si esto es la verdad, yo creo que hay un tema de explicarlo más en simple. Cuando yo te hablaba de la licitación de suministro para el suministro del cliente final, como cualquiera de nosotros, eso no opera de inmediato. O sea, yo licito, digo, ok, esta es la generación que va a entrar, eso no opera de inmediato. Eso toma algunos años porque esos proyectos se tienen que desarrollar y ahí están los proyectos renovables. Y los proyectos van entrando con una temporalidad que está desfasada al momento en que se hace la licitación. Esa es la primera cosa. Lo segundo, y lo que te mencionaba, no es el único componente la luz, la generación propiamente tal. También está el componente de la distribución que tiene un costo y está el componente de la transmisión. Y todo esto va a una ecuación que la regula el Estado. Por eso a mí me llama mucho la atención a veces el debate que se ha dado. Yo entiendo que tiene que ver más bien con no entender este mercado que es muy complejo, pero el Estado, especialmente en el mundo de la distribución, tiene un control máximo. La tarifa que tú pagas en la casa está regulada, la fija el regulador, la fija desde el Estado. Por ende, no existe, por así decirlo, una especie de descampado. Acá hay mucho control. ¿Y cuándo va a bajar? Bueno, va a depender varias cosas. Hay decisiones regulatorias que están pendientes, que impactan en el precio final, y también cómo se van incorporando estos nuevos proyectos. Lo que sí yo creo que es importante es que la lección acá es que al final del día nuestro mercado eléctrico, en sus tres componentes, tiene que ir generando y creciendo de mejor manera como lo ha estado haciendo el último año. Entonces hay que cuidar esa institucionalidad que se ha generado a lo largo de estos años y con bastante coherencia a lo largo de los gobiernos.
Sí, pues, clarísimo ahí el tema, ahí hemos tratado como de ir hablando en simple, es toda esta problemática del mercado, del tema de la energía, la distribución, la transmisión, para que entendamos por qué se genera esta discusión y a dónde puede llegar. Ahora, sé que otro tema en el cual te manejas muy bien es en el tema pensiones, lo has estado siguiendo desde antes de volver a Chile y ahora que estás en Chile también. En materia de la reforma previsional han habido algunos cambios, o sea, de partida ya pasó la Cámara de Diputados, pasó un cascarón vacío, pero pasó algo, y en el Senado había una cierta presión, pero ahora ya lograron un protocolo para ver cómo tramitar el tema y que no esté el gobierno todas las semanas diciendo vote, sino que ahora se va a poder opinar un poco más con calma y más cercano a la técnica para eventualmente estarlo votando en enero. ¿Cómo has visto el trámite de la reforma previsional? Bueno, ha sido un trámite largo, ya vamos en la tercera o cuarta etapa, creo, de este proyecto de ley, y no olvidar que este proyecto de ley es el tercer proyecto que trata de hacer una reforma importante. Ya vamos a cumplir 10 años prácticamente discutiendo en torno a la misma materia. Me parece bueno el punto de poner paños fríos, por así decirlo, a la discusión más bien política y darle espacio a la técnica. En julio presentó una comisión técnica transversal un informe que tiene conclusiones que uno puede compartir o no, pero tratan de basarse mucho en la evidencia. Hay tablas explicativas de cuáles son las distintas propuestas, y esta nueva propuesta del gobierno se presenta con la idea, yo entiendo, de que se discuta con cierto tiempo para poder luego arribar a algo más concreto, más aterrizado. ¿Compartes las conclusiones de la mesa técnica? O sea, yo tengo un par de puntos en los cuales tengo alguna discrepancia. En el caso tuyo, ¿tienes discrepancia en alguno de los puntos o tú compartes en el 100%? O sea, yo creo que si uno lee el informe de la mesa técnica, uno se da cuenta que tampoco los comisionados estaban 100% de acuerdo. El diagnóstico concreto es que hay un grupo de pensionados que necesita una ayuda, y yo creo que ahí la discusión principal es cómo llegamos a ellos, que son los pensionados actuales. Muchas personas se subieron mucho con sus pensiones gracias a la PGU, la Pensión Garantizada Universal del presidente Piñera, y eso arregló parte de la ecuación, por así decirlo. Ahora, eso no quiere decir que sea la solución definitiva. Hay muchos pensionados que todavía están con la necesidad de mejorar su pensión, y evidentemente ahí es donde hay que concentrar los esfuerzos. Me parece bien el intento que hace la Comisión Técnica de poner alternativas de cómo se puede hacer esto, y un concepto que a mí me parece que es correcto es que lo que está detrás de toda la propuesta es vamos a tener más cotización, y la parte que se podría solidarizar hasta cierto punto sería de manera transitoria, porque en régimen vamos a transitar hacia un sistema donde el 6% adicional, o lo que se ahorra adicionalmente, va a la cuenta individual, que es lo que desde la perspectiva técnica es lo correcto. Ahora, esa transitoriedad de que hablan, ahora están hablando de una transitoriedad de 20 años. Sí. Hemos conocido en Chile impuestos transitorios, o sea, después del terremoto del 60, del 65, también hubo impuestos transitorios que siguen hasta el día de hoy. ¿Es realista pensar de que eso va a ser transitorio, o el día de mañana para financiar algún otro beneficio, eso que ya está solidarizado? Porque en 20 años la verdad que tú ya generaste una idea, generaste un concepto, o de entonces que ya te dicen, ¿sabes qué? Esta cosa la vamos a crear y no se va a poder quitar el día de mañana, porque el Estado siempre necesita plata y siempre tiene beneficios nuevos que estar financiando. ¿Es realista hablar de algo transitorio cuando estás hablando de 20 años plazo? O sea, desde una perspectiva política no lo sé, eso es parte de lo que ellos van a discutir. Técnicamente va a ver cómo se plasma, porque hoy día lo que tenemos simplemente es la fórmula de la propuesta, que es un titular. No sabemos cómo esto se va a bajar en términos concretos. Pero sí coincide esta idea de que en régimen, en algún punto, ojalá cercano, 20 años tampoco es una cantidad enorme de tiempo, pero hay que obviamente hacerlo de tal forma que quede blindado de esta tentación de que alguien llegue y meta mano y cambie eso. Lo que yo creo que también es preocupante, y ha pasado un poco más colado porque es una discusión más aburrida, más técnica y más compleja, es que esta transitoriedad tiene dos patas. Una que es un 1%, que la verdad es permanente, que es para las brechas entre hombre y mujer al momento de la pensión, y en eso la mesa técnica es bien coincidente. Lo que no es tan coincidente en el porcentaje, pero de ahí vamos a hablar de eso. Pero el segundo, que es la parte transitoria, que es un 2%, ahí se habla de un préstamo. Yo creo que ahí está la parte compleja, porque primero uno se pregunta, ¿el Estado va a tener plata para devolver eso a futuro? Es un riesgo que uno asume como cotizante. ¿Me van a devolver o no ese 2%? Y segundo, que la propuesta habla de que ese 2% va a tener una tasa de interés fijada por ley, entre el 2 al 3%.
Si uno mira los datos históricos desde que se crearon los multifondos, eso está debajo De lo que son capaces de generar los capaces de generar. O sea, El fondo E, claro. históricamente, del 2002 a la fecha, 2,7 y un poco más. El fondo A, 5, y algo. Entonces, le estamos diciendo al afiliado, le voy a devolver la plata a futuro. Y la rentabilidad de ese préstamo es inferior a la que realmente habría obtenido si esto se hubiera invertido. Entonces hay una menor O pensión. sea, igual estoy sacando una Esa es la tajada a esa parte, a las personas que están cotizando ahora y por los próximos 20 años. Sí, Claro. mira, yo quisiera Sí. plantearte una cosa, a lo mejor es más para Pedro que para Miguel, pero si Miguel quiere intervenir y tiene una opinión, se la voy a agradecer, pero es el siguiente detalle. La semana pasada hablábamos respecto a este acuerdo de tramitación, Ujú. que no es más que eso, es un acuerdo de cómo se va a tramitar la reforma, que tiene determinados espíritus, que tiene determinadas cosas, determinados lineamientos, mira, deberíamos irnos por acá para acelerar el proceso, Pero en estas cosas de la comunicación, porque la verdad es que es eso, en estas cosas de la comunicación, el gobierno salió a celebrar un acuerdo. Un acuerdo. Entonces como quedó instalado, como que hay un acuerdo en pensiones. A ver. Entonces, o sea, a mí me llama mucho la atención eso, porque ese acuerdo en pensiones no es real. Aprovechemos de recordar, de hacer el hincapié una vez más. No hay acuerdo respecto de temas de fondo. El único acuerdo que hay es cómo se va a tramitar. Y reiteremos lo mismo que dijimos la semana pasada. Habitualmente los proyectos de ley, ¿cómo se tramitan? Primero se vota en general o la idea de Y después en legislar. particular. Y aprobado eso, se van votando artículo por artículo. Y aquí lo que se va a hacer es que se va a discutir ambas cosas en forma conjunta. Cosa que se ha hecho, requiere que la sala del Senado apruebe una tramitación de ese tipo, pero solamente eso. Y lo otro son ideas generales que si tú te fijas, y no sé si te vas a conseguir conmigo, no dice ni de dónde se financia, ni qué porcentaje, ni qué número. Habla un tema conceptual. Y luego de eso habrá que buscar cómo ese tema conceptual se va aterrizando. Pero bueno, el gobierno, bueno, capaz que tenga un problema de sequía, de decir algún tipo de triunfo, entonces agarró una cosa que era procedimental para efecto de celebrar algo, pero en la práctica no hay nada respecto al fondo. El fondo se tiene que discutir y se va a discutir con toda calma de aquí a enero, viendo a los técnicos, viendo los datos. Es un tema solamente de cómo se tramita. No sé, Miguel, si que tú, respecto del contenido que tiene este acuerdo, ¿hay algo así como que te obligue, cifras, porcentajes, destino? O sea, la que acabo de mencionar, del ¿Ya? 2 al 3% sale expresamente. mencionado. Ya. Está mencionado. Está la Los idea 20 del años. seguro social también, que el gobierno lo festeja como si fuera un gol en el minuto 90, digamos. Claro, es que yo creo que el punto principal acá es entender que el movimiento que se hizo es mantener el 3-3, esta lógica que ha estado, pero en realidad es un 3-3 donde en régimen pasarías a un 5-1, por así decirlo. 5 individual, 1 solidario. Ahora, lo que hay que decir es que todavía no tenemos el detalle de las cifras. No, De claro. hecho, lo que les mencionaba antes sobre este 1% permanente, o sea, este 5-1, que va a las brechas entre hombre y mujer al momento de la pensión. Uno mira la mesa técnica y en la mesa técnica señalan que esa cotización debería estar entre el 0,6 y el 0,7 y citan a la dirección de presupuesto. Es decir, la mesa técnica le pidió a la DIPRES, deme el número de cuánto cuesta hacer este cierre de brecha entre hombre y mujer en la pensión, 0,607. Luego viene la propuesta que es un 1%, entonces uno dice, ¿por qué hay un 0,4 extra? Es porque la premura se puso ese número que puede ser para efectos de simplificar el debate, o es porque hay un número que hay que sacar. Ese detalle se necesita, y se necesita no solo para entender bien la propuesta, Claro. sino para poder hacer la bajada de cómo lo vamos a Hay que realizar. dar la bajada. Aprovechemos de explicar en qué consiste este tema de la brecha. En la práctica, voy a tratar de explicarlo. Tú lo que vas a hacer es que vas a agarrar un punto de las cotizaciones del mes y lo vas a distribuir solo entre las mujeres que cotizaron durante ese mes. Y con eso tú vas a tratar de... Entiendo que es solamente entre las que cotizan o las afiliadas, es un tema que hay que ver ahí la bajada. Yo creo que sería mejor entre las que cotizan para efecto de fomentar que estén formalmente trabajando. Y con eso tú vas haciendo de que esa plata va a las cuentas de esas mujeres. No se crea un fondo estatal que se administra aparte ni nada, sino que es la misma plata, pero un punto del mes va solamente a mujeres que hayan cotizado ese mismo mes o que estén afiliadas en ese mes. Más o menos así es lo que se está pensado. Y claro, y la idea es que busca que al momento en que los hombres y mujeres lleguen a los 65 años, tengan más o menos el mismo nivel de pensión para mismos años cotizados, mismos años de ingresos. Es decir, básicamente lo que busca es equiparar situaciones que hoy día quedan desiguales por el hecho de que una mujer empieza a jubilarse antes, 60, 65 años, que es una brecha que existe todavía en nuestro sistema. Aparte que también pasa, y esto es otro detalle, que la PGU empieza a pagarse desde los 65 años, muchas mujeres se jubilan antes, quedan con esa brecha de años. Yo creo que va bien orientada la idea, de hecho la mesa técnica es probablemente uno de los puntos de mayor consenso,
Pero la pregunta es si está bien el 1%, y yo también me haría la pregunta si es necesario que sea tan permanente, porque la aspiración, me imagino, de cualquier gobierno, especialmente de gobierno, es que reducir las brechas de salario exacto. y cosas, claro. Y no solo eso, también hay que ver cómo va a evolucionar la demografía, cómo van a evolucionar los salarios hacia futuro. Dejarlo en piedra 1% puede ser que el día de mañana nos veamos con dinero y con beneficios que no calzan. Exactamente. Te voy a dejar una inquietud planteada. ¿Te llamó la atención que la Comisión Técnica no tuviese un pronunciamiento expreso respecto a la edad de jubilación? Te dejo planteado. ¡Tarán! La respuesta al regreso de la siguiente pausa, aquí en Simple, la pizarra de Pizarro. Y quiero contarte 3 cosas. Primero, que nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de Salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y en AFP Plan Vital saben lo que buscas en una AFP. Ser primeros en rentabilidad, que tenga la menor comisión en cuenta 2 y que no te cobre comisión cuando te pensiones. Por eso te dan todo eso y te dan motivos de confianza. Cámbiate con confianza a AFP Plan Vital. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Estamos con Pedro Pizarro, con Miguel Pelayo. Pausa breve y ya estamos todos. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2.990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de Salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Ya estamos de vuelta, amigas y amigos, en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Último bloque. Quedó pregunta pendiente con redoble incluido, don Pedro Pizarro. Pregunta pendiente, que yo tengo una respuesta, quiero saber cómo lo ves tú. ¿Te llamó la atención que en la Comisión Técnica no hubiera una mención expresa al tema de la edad de jubilación o la necesidad de regularla por ley? Sí, yo creo que es un tema pendiente y es un gran tema. Primero porque cambia la demografía. O sea, si uno mira datos concretos, la esperanza de vida en Chile en el 1900, me fui muy atrás, pero era muy baja. ¿No? No. Pero yo sí me acuerdo, de otro detalle. Dame tu cifra y yo te voy a dar otra. Eran 23 años, 24 1900. años. El año 1981, cuando se pone en práctica el nuevo sistema de pensiones, la esperanza de vida, yo me acuerdo porque leía el almanaque, yo tenía 7, 8 años, la esperanza de vida en Chile era de 67 años. Imagínate. 67 años, el año 81.
y la jubilación era a los 65. Exacto. Entonces por eso a lo mejor salió el tema de la promesa: en 20 años más tenemos el 100%. No pensamos que en 20 años más este país va a crecer tanto, que hoy día la esperanza de vida en Chile es solo los 80 años. Bueno, el tema demográfico es súper importante, y a mí me llama la atención que nos salga la discusión, especialmente si estamos hablando de mecanismos de solidaridad, donde la sustentabilidad de eso en el tiempo es muy importante. Entonces la demografía se te hace clave, porque acá lo que importa es el esfuerzo del colectivo por sobre el esfuerzo del individuo. Entonces, ¿cómo va esa variable importante? Y tú miras a nivel comparado, y yo te diría que los principales ejemplos de sistemas de pensiones están avanzando a aumentar la edad de pensiones, tanto para el beneficio estatal o fiscal, que depende de su diseño según el país, como también para acceder a tu pensión en régimen, por así decirlo, la pensión normal. Todos los países están con mecanismos de aumento, algunos inclusive mecanismos automáticos, pero ese es un tema que básicamente está parametrizado en relación a datos técnicos. Entonces por eso me llama la atención que teniendo cambios demográficos no estemos haciendo esa parte. Hay un detalle que Pedro ha insistido en esto muchas veces, que tiene que ver quizá con dos cosas. Uno, que cualquier cambio que eventualmente pueda producirse respecto de la edad de jubilación es un cambio que necesariamente tiene que ocurrir para la gente que está ingresando al sistema. No es que una persona que tenga 64 años y cambian todo, ¿no? El día siguiente esto va a ser a los 70, no, eso no va a ser. Y lo segundo, lo que tú mencionabas recién respecto de un parámetro automático, Pedro ha sido muy insistente en esto. A lo mejor encontrar una fórmula de atar el inicio de la jubilación a un número técnico, como por ejemplo la esperanza de vida al nacer. Es que de hecho uno mira experiencias comparadas y precisamente hacen eso. Miran las esperanzas de vida, van viendo por cohortes y de esa manera determinan, mira, la generación nacida en tal fecha va a tener una esperanza de vida de tanto, por tanto podemos mover la edad de jubilación en 1, 2 años, 6 meses. No necesariamente hay un número definido, pero yo creo que eso es muy sensible, especialmente considerando cómo ha ido cambiando. O sea, lo que tú decías, 67 años, hoy día la esperanza de vida está sobre los 80 años. Entonces hay una brecha de 12, 15 años, dependiendo, inclusive puede ser más, dependiendo de cuánto viva la persona, que nos lleva a discutir, por ejemplo, el seguro de longevidad. Entonces es curioso que discutamos seguro de longevidad, pero no discutamos la otra parte, que tiene que ver con la edad de jubilación. No, o sea, estamos hablando de seguro de longevidad, pero no hay claridad respecto de qué sería lo asegurado, cuánto tiempo, qué sería longevidad a la larga, digamos, etcétera. O sea, hay un tema que se tiene que discutir. Yo creo que el seguro de longevidad, si se arma bien, al menos hay que analizarlo, pero hay que analizarlo, qué es lo que está pensando cada uno. Yo creo que si tú les preguntas a todos los que están hablando de seguro de longevidad hoy día, probablemente te encuentras con ideas distintas, y no todos están pensando en un seguro semejante. Pero fíjate que yo tuve la experiencia de trabajar en Reino Unido, en el mundo de las pensiones, y en una conferencia vino a hablar una persona de Países Bajos, Holanda, que son ejemplos en la región, y él venía con un concepto muy interesante, que decía, mira, nosotros estamos pensando en la inversión de una manera muy conservadora, y que no está mirando que cuando yo llego a los 65 años no solo tengo capacidad para seguir trabajando en muchos casos, sino que además yo no voy a sacar todo ese dinero de una sola vez. Entonces no tiene mucho sentido que tú tomes todo tu dinero y lo empieces a tomar posiciones más conservadoras 5 o 10 años antes de la jubilación. Lo que él planteaba era, hagamos una forma de inversión un poquito más aplanada en cuanto a que vamos a reduciendo el riesgo para aumentar los retornos. Y obviamente tenía parametrizado y demostraba que al final del día se generaba más plata y se generaban más recursos para tener una mejor pensión si es que no tomábamos esta posición tan conservadora. Yo creo que ese es un tema que también hay que poner en la discusión. Y a propósito de esta propuesta de fondos generacionales, que para entenderlo en simple, básicamente en vez de tener multifondos del A, B, C, D, E, tenemos un fondo que va acompañando el crecimiento de la persona. Entonces, mientras más joven, más riesgo, y mientras va avanzando la edad, va tomando posiciones menos riesgosas. De pronto por ahí podemos entrar en una discusión que nos permita mejorar los retornos de inversión, y por ahí también mejorar la pensión. Sí, pues interesante ese punto, porque claramente a los 65 no es que tú te vayas a consumir tu plata al tiro, se supone que eso va a estar por varios años más, pues entonces eso te podría permite ir poco a poco parcializando. Pero esto también lo hemos discutido muchas veces. Eventualmente la posibilidad de incrementar la edad de jubilación necesariamente tiene que abrirte posibilidades dentro del mercado laboral. O sea, hoy día una persona sobre 50 años en Chile es muy difícil que encuentre un empleo
formal, digamos. Sí, claro, es un cambio completo. O sea, Claro. Obviamente que tienes que generar los incentivos de contratación y cosas para que la persona pueda tener pega. E incentivos también para las personas que decían, por ejemplo, sabes que voy a aguantar un par de años más y me voy a jubilar. Claro, Estuvo presente. una propuesta que yo escuché ahí que la encontré bien interesante es que de determinada edad en adelante tú cotices menos. Entonces eso hace de que tu costo de contratación sea más bajo y sabemos que las rentabilidades más importantes son las de los primeros años. Entonces probablemente tú podrías decir, mira, los últimos 10 años tu tasa de cotización va a ser menor y eso puede hacer también de que para la persona que te vaya a contratar, la contratación tuya le salga más barata. Eventualmente podría ser Claro, hay uno que de ver los el tantos mecanismos. Mencionabas la PGU. En la mesa técnica dice que hay que mantenerla anclada a la línea de la pobreza, cosa en la que yo coincido. El gobierno ha dicho que desde la campaña el presidente ha dicho que lo quiere subir a 2.50 como amarrado a nada. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Mantenerlo anclado a algo o cumplir estas promesas? Yo creo que en ese estoy con la mesa técnica, porque técnicamente es el parámetro objetivo. La línea de la pobreza no es un capricho, se define con una serie de parámetros que son conocidos, tiene una metodología clara. Entonces, primero es un dato que uno podrá discutir si es suficiente o no, pero es un parámetro que lo tenemos claro y que está parametrizado con una metodología transparente y probada. El protocolo habla de aumentar prudencialmente la PGU a los 250. Dice prudencialmente sobre la línea de la pobreza. Y yo creo que si bien es bueno que haya esta intención de mejorar siempre los beneficios, hay que pensar qué tan sostenible es. Y eso es una preocupación. Y también, que lo conversamos cuando vino la primera vez, uno no puede tratar de solucionar todos los problemas del sistema de pensiones con uno de los componentes del sistema de pensiones. Lo que nos tiene que preocupar es que la ecuación final sea mejor. Exactamente. Otro tema que descarta o que prioriza, o sea, prefiere priorizar por otra solución es el tema de la AFP estatal, que la Comisión Técnica señala que habiendo licitación de cartera, no es conveniente que haya licitación de cartera de AFP estatal porque hay un riesgo alto. Aprovechemos de explicar, la licitación de cartera es que las personas que están en distintas administradoras agarran un lote de varios y dicen, todos ustedes se van a ir al que ofrezca la comisión más baja, usted quiera o no quiera, sepa o no sepa, y de repente va a aparecer en otra administradora que tiene una comisión más baja. Eso es lo que se está proponiendo a nivel de licitación de cartera, y eso obviamente con una FP estatal que podría ir a licitar a comisiones más bajas al cabo de un par de licitaciones puede ser que tenga gran parte del mercado. Si hubiera que elegir entre esa FP estatal y la licitación de carteras, ¿qué mecanismo crees tú que es mejor para el sistema? ¿O crees que no son incompatibles? A ver, yo creo que más que elegir entre uno u otro, hay que ver cada uno en su mérito. O sea, respecto a la licitación del stock, yo creo que falta analizarlo un poquito más. ¿En qué sentido? Primero, porque el componente comisión no es el único componente de la FP. Segundo, porque probablemente el diseño suena bien, pero la implementación es muy compleja. Yo me pregunto si vamos a solucionar finalmente el problema. ¿El problema cuál es? Y esto también es parte de lo que no se ha discutido en detalle. El problema es que las personas no se cambian de AFP a pesar de que aumenta o no aumenta la comisión al que pagan mes a mes. Y eso puede deberse a varios factores. Primero, porque la persona soberanamente puede decir, sabes que yo me quiero quedar en esta porque me ofrece mejor servicio, me siento cómodo. También puede ser porque la persona no tiene elementos para saber cómo se produce el cambio, entre otros. Si hacemos una licitación, la pregunta que uno también se hace es, ok, reasignamos a las personas la más barata, ¿le va a dar el servicio que esa persona quiere? ¿Se va a cambiar en caso que no le den buen servicio? Es muy complejo. Y lo otro que yo creo que es parte de la complejidad técnica de la discusión es que hacer estas licitaciones puede implicar tener que salir a liquidar instrumentos financieros que no están pensados para ser liquidados en el corto plazo. Una de las críticas que de hecho hace la mesa técnica es que las inversiones se hacen en instrumentos que son muy líquidos. ¿Qué quiere decir que sean muy líquidos? Que son fáciles de poder vender en el mercado, y eso implica que, o la contrapartida de eso es que tal vez no son tan rentables. Sí, claro. Cuando uno mira, por ejemplo, países donde las inversiones en pensiones dan resultados buenos, el mismo caso de Reino Unido, una de las principales discusiones que tiene que ver con que se puede invertir en ilíquidos, es decir, cosas que son invertidas y no se pueden tocar durante una cierta cantidad de tiempo, pero te dan retornos mucho más altos. Con licitación, por ejemplo, stock, se te hace más difícil. Bueno, ese tema yo creo que es herencia de los retiros o la amenaza a los retiros, que obligan a las administradoras a mantener mayor cantidad de activos que puedan salir a vender rápido al mercado en el evento que tengan que hacer caja. Bueno, de hecho, el punto que se relaciona con esto es que para mejorar probablemente
o aumentar las condiciones de competencia, uno tendría que revisar qué tanto espacio tiene para diferenciarse. Si uno mira el régimen de inversión está muy regulado. Está regulado la ley, lo regula también la Superintendencia de Pensiones, y eso hace que cuando uno mira la distribución de cómo invierten las administradoras, se parecen mucho, y se parecen mucho precisamente porque existe ese nivel de regulación. Si uno pudiese abrir un poco la cancha a que hubiera un grado de inversión más prudencial, donde pudiesen revisar mayores oportunidades de retorno, podría haber tal vez alguna diferenciación. Yo creo que ahí está una discusión y se abre nuevamente con estas propuestas. La idea es cómo se arriba a un debate en torno a esa materia. No, o sea, claramente hay harto tema que seguir conversando, Eugenio, porque por lo que uno ve con Miguel, hay una serie de ideas, pero tengo la impresión que en varias de estas ideas estamos como con el titular y un par de líneas después del titular, pero claramente falta hacer la bajada, conocer más el detalle. Entiendo que hay, por ejemplo, el de seguro de longevidad, todavía hay un estudio que encargó el gobierno que todavía no llega. Entonces es difícil empezar a hablar de seguro de longevidad si todavía no conocemos el resultado del estudio que se encargó. Entonces, yo tengo la pregunta final, pero lo voy a hacer después de contarte lo siguiente. En AFP Plan Vital, ¿saben lo que busca hacer una AFP? Ser primero en rentabilidad, que tenga la menor comisión en cuenta 2 y que no te cobren comisión cuando te pensiones. Por eso te dan todo eso y te dan motivos de confianza. Cámbiate con confianza a AFP Plan Vital. Miguel Pelayo, saquemos la bola cristal. ¿Qué va a pasar con la reforma? Llega a enero, habrá acuerdo, habrá, no sé, una visión unitaria respecto de, a lo mejor coincidir con la mesa técnica. ¿Cómo lo ves? O a lo mejor hay mucho que analizar y de aquí a enero quizás muy poco el tiempo. A ver, yo creo que se ha analizado mucho, hay varias propuestas en la mesa, sería una buena señal avanzar en la dirección de tratemos de aprovechar acuerdos, pero es difícil, como te digo, sacar la conclusión hoy día porque tenemos los titulares. Y esto es una discusión muy técnica que requiere mucho detalle, no tanto para la ganancia de uno u otro sector, sino para que salga bien. Porque lo que se necesita es que esto salga bien hecho. Y creo que hay un insumo importante en la mesa técnica que se hizo más acotado que las otras comisiones y se ha discutido bastante sobre el tema. Entonces hay que aprovechar toda esa capacidad. Ojalá la otra parte de la ecuación, que es la parte política, haga su parte, pero la parte técnica yo creo que tiene espacio, tiene tiempo, hay insumos, pero hay que hacer la bajada concreta con números, tanto de los costos como de los impactos hacia el futuro y tener en claro lo que decía Pedro también. O sea, está bien la dirección, la ruta, que es que esto en régimen vaya a mayoritariamente o en su totalidad a cuenta individual, que es lo sostenible, que es lo técnicamente correcto, entendiendo que hay una brecha que hay que cerrar en el intertanto. Pero hay que ver cómo se hace eso para que quede blindado y que efectivamente en régimen tengamos un sistema de pensiones sostenible y que funcione bien. Una reflexión que le pone mucho, además, mucho a la política de aquí en adelante, ¿eh? Porque de verdad la discusión técnica parece que hay una coincidencia importante en que todavía queda mucho por trabajar y queda mucho número pendiente. Así es. ¿Le puedo hacer la última? ¿Sí? ¿Cuánto nos queda, Sofía? Estamos listos. Pues ya. Para el próximo programa te voy a preguntar si Miguel Pelayo tuviese que presentar la próxima reforma o la reforma, ¿cómo lo habría presentado? Pero lo voy a dejar ahí para que usted piense un proyecto. Va a patear el penal y se detiene. Exactamente. Y después lo vemos. A ver, Miguel, muchas gracias por habernos acompañado. Creo que ha sido súper educativo, insisto, los dos temas, la coyuntura con el tema de la luz, que lo explicaste creo que de manera muy clara, y esto de las pensiones, que es una discusión larga, pero que parece que de alguna manera se enfila de aquí hasta el fin de año. Así que gracias por acompañarnos y por prestarnos tus preclaros conocimientos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos nuevamente en tu casa, así que te vamos a estar invitando más seguido, aprovechando que estás de vuelta en Chile. Así que gracias por acompañarnos, Miguel. Exacto. Y nosotros, don Pedro, nos encontramos en cualquier momento. Así es, nos estamos viendo, así que tengan una bonita semana y nos vemos por ahí. Que les vaya bien. Chao.